quiere decir que el rinencéfalo tiene que ver con todas esas estructuras que procesan lo que es la sensación del olfato. O sea, absolutamente todo en el sistema nervioso que se involucra en respecto a nuestro sentido del olfato va a ser parte del rinencéfalo. Entonces, algunas estructuras que vamos a encontrar va a ser cosas que ya conocemos, ¿verdad? Como el bulbo olfatorio, el tracto, que es consecuente al bulbo. Luego vamos a tener las estrías olfatorias, ya que el tracto, lo vamos a ver más adelante, se va a dividir en 3 estrías, vamos a ver cuáles son y a qué estructura del encéfalo van a conectar. Vamos a tener las cortezas olfatorias, vamos a saber cuántas son y qué información se carga de procesar. Vamos a tener el núcleo olfatorio anterior, vamos a ver en qué parte de estas estructuras va a estar ubicado. Y también importante recalcar que este núcleo va a ser el lugar de la segunda sinapsis importante con respecto al que lleva la información olfatoria, ¿verdad? Y vamos a tener también estructuras con respecto al sistema límbico, que les puse una, que es, por ejemplo, la amígdala, que como ya habíamos mencionado, que Fernando había mencionado, tiene o está involucrada en situaciones, por ejemplo, de miedo, ansiedad, ¿verdad? Entonces aquí es donde vamos a entender por qué el olfato puede despertar ciertas emociones, ciertas conductas o ciertas reacciones de nuestra parte. Entonces, miren, sistema límbico es un tema muy extenso, no lo voy a tocar a profundidad, aparte que esto lo van a ver, le van a dar repaso de esto el próximo sábado, pero sí es importante que tengamos como un poquito de conocimiento al respecto, ya que, como mencioné anteriormente, el nervio olfatorio va a tener conexiones con algunas partes, algunas estructuras de lo que es el sistema límbico. Eh, incluso podemos ver aquí que el bulbo olfatorio es parte, como tal, del sistema límbico. Así de estrechamente relacionado está este sentido con respecto a este sistema. Aquí podemos ver la amígdala. Luego vamos a tener aquí el hipocampo, que recuerden que se les había dicho que tiene que ver con respecto a la memoria a largo plazo. Vamos a tener los cuerpos mamilares, fornix, el giro cingulado, que el giro cingulado es como la estructura que los estudiantes tienden a recordar más, ya que esta tiene que ver con la nocicepción, con los estímulos dolorosos, y también vamos a tener reacciones subjetivas a ellos. Por ejemplo, cuando nos golpeamos, vamos a tener una reacción, por ejemplo, va a depender, ¿verdad? Pero vamos a tener una reacción de que podemos llorar, nos podemos enojar, podemos sobreexaltarnos, etcétera, ¿verdad? Y el septum, que va a ser también de mucha importancia porque va a ser parte de las trayectorias de asociación del olfato hacia estructuras como el tronco encefálico, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, las categorías de los colores. Esto me parece interesante porque nosotros, los humanos, no tenemos tan desarrollado el sistema del olfato como otros animales. Por ejemplo, no podemos oler las cosas como lo hace un perro, o como lo hace un gato, o lo hace un roedor, o al menos que alguien sea aquí superdotado, no sé, ¿verdad? Ahí me informan. Pero a pesar de que nosotros podamos tener, a pesar de que no tengamos un olfato tan desarrollado, tenemos una amplia gama de reconocimiento de olores, pero se clasifican en estas 6 categorías. Entonces vamos a tener floral, que la misma palabra creo que nos podemos imaginar cómo podría ser este olor, o sea, una flor. Etéreo, no sé si ustedes a la mano tienen algún limón, una naranja o alguna pera, una manzana, para que si la quieren oler y la puedan describir. Eso es lo que más se podría asemejar a un olor etéreo, como a un cítrico, a una fruta, ¿ok? Ahora, el almizcle es un poquito complejo de describir, literal, me hubiera encantado que este tema se hubiera dado presencial para que ustedes pudieran diferenciar esos 6 tipos de categorías, pero el almizcle se define como un olor cálido, suave, y predomina bastante en los perfumes para hombres. Entonces, si alguno de aquí es experto en perfumes, que me diga, mira, este perfume tiene
tonos fuertes de almizcle, me dicen, va. Pero sí, ese es un ejemplo que les podría dar al respecto. Ahora, el alcanfor, creo que lo reconocen. ¿Me podrían decir algo que tenga olor a alcanfor? ¿Algo que se le venga a la mente? Bueno, el alcanfor es como un olor a mentolado. Por ejemplo, no sé si a ustedes de pequeños les ponían Vicks Vaporub en el pecho cuando estaban enfermos o para descongestionarse la nariz. Eso podría ser una sustancia que tuviera olor al camphor. Ahora, pútrido, creo que la misma palabra está de más. Nosotros ya podemos imaginar algunas cosas que huelen a pútrido, cosas en descomposición o que dejaron una lonchera botada en la escuela y la abren y se ponen entre los amigos a ver el contenido de ellas. Bueno, ya se imaginan el olor, ¿verdad? Y tenemos el picante, que aquí las sustancias que están clasificadas pueden ser como el vinagre. Y esta, depende de los libros de texto, varía. Pero esas son las 6 categorías de los olores. Ahora, ya empezando, ya lo que es en el olfatorio, vamos a empezar desde lo que ya es el epitelio, lo vamos a ver así como, vamos a ir en orden, ¿ok? Para poder entender cada estructura. Entonces, primero, vamos a tener el epitelio olfatorio, que va a estar compuesto tanto de las neuronas bipolares como de las células de sostén y células basales. Ahora, esta es una de las pocas neuronas en nuestro cuerpo que puede regenerarse. Esta está en constante regeneración. A pesar de que se días, esta se puede regenerar. Y esto es gracias a que las células basales que están en este epitelio pueden diferenciarse a células de sostén o células o neuronas bipolares. Ahora, las células de sostén se van a encargar de producir moco. Entonces, en el caso de que ustedes estén enfermos, como es el mío, esto se puede llegar a engrosar, a secretar más moco y pues esto va a interrumpir con que las neuronas bipolares puedan captar los quimioreceptores para poder activar sus señales olfatorias y ya pues mandarlos al tracto olfatorio. ¿Okay? Aquí tenemos una imagen, bueno, dos imágenes del corte con respecto para poder ver el bulbo olfatorio y poder ver los cornetes. La parte que está como en azulito es la parte olfatoria, aquí es donde podemos nosotros ya percibir los olores. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna inflamación, cuando estamos enfermos o padecemos de rinitis, que es una inflamación en los cornetes, esa inflamación impide físicamente el paso de que los quimioreceptores vengan por aquí, por la narina, y puedan estimular ya estos pelitos que se miran acá en las neuronas bipolares, ¿ok? Y claro, si nosotros padecemos siempre de esas enfermedades que obstruyan este paso, pues poco a poco vamos a ir perdiendo, ¿verdad? Ese sentido. Pero eso, las lesiones vamos a ver más adelante. Ahora, ya lo que es el bulbo olfatorio, que ya miramos que pasamos la lámina cribosa del etmoides, vamos a ver células mitrales y también células en penacho, que van a ser la primera sinapsis importante, que es el glomero. ¿Okay? Ahora, aquí, creo que más adelante, que una imagen, vamos a ver que es prácticamente lo mismo que tenemos acá, solo que está como más detallado en capas, que vamos a tener neuronas que van a hacer señales inhibitorias con respecto a sus glomérulos. ¿Y esto para qué sirve o cuándo sucede? Bueno, eso sucede, un ejemplo podría ser cuando nosotros dormimos, que usualmente lo normal es de que no podamos percibir olores cuando estemos dormidos, al menos cuando estemos profundamente dormidos. A menos de que sea un olor muy intenso que llegue a sobrepasar esa señal inhibitoria o sea un olor demasiado nocivo para nuestro cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo de esto, que el estímulo llega a sobrepasar esa señal inhibitoria, puede ser cuando en las horas de la madrugada estamos dormidos y se incendia algo cerca de nuestra casa. Entonces recibimos ese olor a quemado o el mismo humo, ¿verdad? Que nos está asfixiando, ¿verdad? Eso nos despierta, ¿ok? Ahora, ya avanzando, podemos ver que aquí va a estar el tracto olfatorio y vamos a ver que en el tracto olfatorio vamos a tener otro grupo de neuronas
que van a ser el núcleo olfatorio anterior, que es la segunda sinapsis más importante, una de las sinapsis importantes con respecto a la percepción olfatoria. ¿Hay preguntas hasta el momento? ¿Alguno quedó claro? Bueno, creo que no, todo está bien. Entonces, ya vimos acá en las neuronas bipolares, cómo se sinapsis con las células mitrales y van a ir al tracto olfatorio. Entonces, aquí vamos a tener las estrías, ¿ok? Vamos a tener 3 estrías. Aquí se pueden ver bien clarito. Vamos a tener una medial, que si se fijan va a dirigirse a la comisura anterior, que ya la habíamos visto en el tema que acaba de dar Fernando. Vamos a tener una estría medial que se va a fusionar con la sustancia perforada anterior. Y ustedes se preguntan por qué está perforada. Bueno, aquí realmente la explicación es de que aquí pasan arterias que van a irrigar a los núcleos basales, núcleos los cuales ya se los acaban de dar, ¿verdad? Por eso está perforada esa sustancia. Ahora, vamos a tener también la estría lateral, que va a ser la que va a conectar el tracto olfatorio ya con estructuras importantes de lo que es el lóbulo temporal y tanto con, por ejemplo, la amígdala, que forma parte del sistema límbico, y posteriormente vamos a tener unas conexiones al hipocampo, ¿ok? Entonces, aquí retomando, tenemos el bulbo olfatorio que va a tener cierta relación y conexión con la parte frontobasal del lóbulo frontal, que en parte, pero no totalmente, se va a encargar de la interpretación de olores y de la conducta con respecto a este estímulo. Entonces, si nosotros llegamos a oler algo, por ejemplo, pútrido, como habíamos visto en la clasificación de los olores, nuestra reacción va a ser taparnos la nariz, aguantar la respiración, apartarnos o tal vez buscar la fuente del olor para deshacernos de ella, ¿ok? Aquí tenemos otra imagen, bueno, es un dibujo realmente, pero visto desde otro ángulo. Miramos el bulbo olfatorio, tracto, las estrías medial, estría media y la estría lateral, ¿ok? Ahora, espérenme, vamos a ver los sitios o los centros olfatorios de ya cómo se asocia, o sea, cómo nosotros interpretamos los olores, en qué lugar del cerebro es que nosotros interpretamos los olores. Vamos a tener de manera cortical las regiones específicas. Miren, este diagrama no me gusta tanto, entonces por eso les conseguí este que se me llama bonito, pero aquí está como enlistado, ¿verdad? Entonces, vamos a tener la región periamigdalina, que va a incluir lo que es el uncus y pues la corteza periamigdalina, como me dice el mismo nombre, que recuerden que peri viene de periferia, o sea que rodea lo que es la amígdala. Y aquí en este esquema podemos ver, ¿verdad? La amígdala. Entonces, esta corteza que lo rodea, que provee el uncus, y la corteza periamigdalina, pues forma parte de eso. Entonces, esa sería la primera. La segunda va a ser la entorrinal, que la podemos ver aquí, la área entorrinal, que esta va a ser una puerta entre va a ser una puerta para que el estímulo olfatorio que viene desde aquí entre y vaya a hacer conexiones con la memoria. Entonces, esta es la explicación del por qué nosotros olemos algo, tal vez nuestra madre esté cocinando algo y ustedes dicen solo con olor, ah, está cocinando esto, porque ya lo han percibido antes, ya su cerebro lo aprendió y lo guardó, esa información, ¿ok? Y por último, pero no menos importante, vamos a tener la área prepiriforme. El área prepiriforme va a ser va a ser la área que está antes del área piriforme, que es esta área aquí, que parece como un frijolito. Esa parte que sigue, que parece un frijolito, esa es el área piriforme, que está ubicada internamente en el lóbulo temporal, que aquí básicamente va a ser, como les digo, en palabras simples, va a ser como como un lóbulo, mini lóbulo dedicado al olfato, ¿ok? Pero lo que les quiero decir
como estamos viendo regiones corticales, quiere decir que estamos a nivel de la corteza, ¿ok? Está antes de eso, es esta manera interna, ¿ok? Que esto y pues ya va a ser ya la área donde se asocia, donde se integra. Y vamos a ver que van a haber dos tipos de territorio, va a haber uno anterior y uno posterior. Que el anterior va a ser prácticamente el reconocer que hay un olor, pero la posterior va a ser la que se va a encargar de identificar qué tipo de olores. Que eso mismo se traduce a corteza olfatoria primaria y el corteza olfatoria secundaria. Entonces, aclarando, la corteza olfatoria primaria se va a incluir la área periamigdalina, que está aquí, y la prepiriforme, ¿ok? Pero ustedes dirán, pero a mí me han dicho que la corteza olfatoria primaria es el uncus, lo que es correcto, porque aquí podemos ver que el área periamigdalina, que sería esta parte de acá, incluye el giro semilunar y el uncus, ¿ok? Y también aquí mismo estaría la área 28 de Broca, ¿ok? Entonces ustedes pueden poner aquí área periamigdalina y prepiriforme o uncus, área periamigdalina, ¿ok? Es lo mismo. Ahora, la corteza olfatoria secundaria va a ser la área entorrinal, que es esa parte de aquí posterior a la área piriforme. Y recordando que esta es la puerta, ¿verdad? La puerta que hay entre el estímulo olfatorio y la memoria. Entonces, aquí ya desglosando lo que se va a encargar de cada corteza, la primaria, cabe recalcar que estas señales olfatorias, este sentido del olfato no va a pasar por el tálamo, mientras que las otras sensaciones sí. Recuérdense que las sensaciones del tacto grueso, tacto fino, propiocepción, el dolor, temperatura, sí van a pasar por el tálamo, porque el tálamo es el relevo de las sensaciones y va a después tirar sus tractos hacia la corteza somatosensorial y a la corteza motora. Por eso es que nosotros, dependiendo de las sensaciones que tengamos, tenemos reacciones corporales. Por ejemplo, si vamos en el bus y sentimos que nos jalan la mochila, nosotros vamos a tener la reacción de ver o darnos la vuelta o ver si nos robaron la cartera, el celular o nos quieren hacer algo, ¿verdad? Entonces, eso básicamente es lo que aceptamos, un relevo. Mientras que el nervio olfatorio o el tracto o toda esta vía no va a pasar directamente a través del tálamo. Es importante recordar eso porque creo que eso se lo pueden preguntar en su examen. Entonces, como había dicho, la corteza olfatoria primaria solo se va a encargar de que existe un olor, de que hay un olor, ¿okay? Hay un olor ahí presente. Mientras que la secundaria ya se va a encargar de relacionar ese olor con cosas que ya conocemos, como memorias, va a darle el significado. O sea, es decir, que si yo vuelo, ¿qué les puedo decir? Si yo vuelo gasolina, sé que es gasolina gracias a mi corteza olfatoria secundaria, porque lo está reconociendo, ¿ok? Y también va a hacer conexiones con otras modalidades sensoriales como la visión, ¿verdad? Y el sabor, porque recuérdense que el sabor y el olfato están estrechamente relacionados, porque incluso lo podemos ver cuando tenemos gripe y tenemos la tapa de la nariz, no podemos sentir bien nuestra comida, ¿verdad? Porque los sentidos del gusto o los quimioreceptores en las papilas gustativas pueden llegar a estimular áreas corticales o las cortezas olfatorias, ¿verdad? En algunos casos, y por eso es que estos sentidos están muy relacionados. Eso con respecto a las cortezas. ¿Hay preguntas al respecto? No. Ok. Avanzando. Aquí tenemos otra imagen, que básicamente es lo mismo que hemos estado diciendo. En bulbo, tracto, tenemos las estrías medial, lateral. Bueno, creo que aquí la media no se puede ver muy bien. Pero lo que sí quiero que sepan es de que estas estrías mediales y laterales se pueden conectar mediante un tracto diagonal que se le dice tracto de Broca, que simplemente las conecta, es como una conexión, ¿ok? Ahora, quiero que miremos un poquito cómo, bueno, los tractos de asociación que hay
con respecto a el nervio olfatorio, ¿verdad? ¿Cómo es que el nervio olfatorio puede responder o nosotros podemos responder a ciertos estímulos olfatorios? Por ejemplo, ¿cómo es posible de que si yo tengo hambre y huelo comida, empiece a salivar? ¿Por qué es que se da esa respuesta? Entonces, primero que nada, digamos que el paciente tiene hambre. Entonces, le ponemos, digamos que va a un restaurante y huele la comida. Están cocinando, no sé, carne asada. Entonces, entra ese olor y se procesa. Entonces, va a ir por la estría medial hacia el área septal, que va a hacer después sinapsis mediante la estría medular talámica. Ahora, aclaro aquí, esto es una fibra de asociación, esto no es algo directo, esto va a conectarse indirectamente con el tálamo para después ir a otras estructuras, pero no quiere decir que los impulsos del olfato directamente hacen conexión con el tálamo, ¿ok? No pasan al tálamo, tengan eso bien presente. Entonces, van a la estría medular talámica, al núcleo avenular, y aquí desciende ya al tronco encefálico y va a estimular los núcleos salivales. Y es por eso, sabiendo esta conexión, es por eso que nosotros empezamos a salivar. Tenemos esa respuesta de salivación cuando tenemos un estímulo de olfato y cuando tenemos hambre. ¿Ok? Esa es una forma en que se relaciona el olfato con la conducta. Ahora, también aquí, miren, esto no se me vayan a enchular con esto, porque esto realmente es como bien, bien específico, pero lo que quiero que miren con esta imagen es de que como algunas estructuras del sistema límbico que vimos en la imagen al principio, si se fijan, tenemos aquí el giro cingulado, el hipocampo y la amígdala, van a estar conectados también así. Desde la medial, que hace como un giro, ¿verdad? Y conecta las estructuras de los otros lóbulos con las cortezas primaria y secundaria que están a nivel de lo que es el lóbulo temporal, ¿ok? Hace esa conexión. Hace esa conexión. ¿Hay preguntas hasta el momento? Bueno, avanzando, vamos a tener las lesiones, ¿ok? Hay varias, pero estas me parecieron las más importantes. La anosmia va a ser la pérdida completa del olfato, que esto puede ser a causa de daño en el epitelio, ya sea en las mismas neuronas o en las células basales o células de sostén, que impidan, ¿verdad?, de que se estimule, que los quimioreceptores estimulen a los quimioreceptores para que haya una señal olfatoria. Eso se puede dar por alguna lesión o por la vejez también, aunque la vejez son casos un poco más raros. La hiposmia es una disminución. Recuérdense que hipo es debajo de y a es el prefijo de ausencia. Entonces así pueden relacionarlo. Entonces hiposmia, disminución. Como en el caso de, como ya he repetido, de una gripe, de una rinitis. Ahora, la disosmia es cuando hay una disociación de los olores. Entonces, es como que ustedes huelan una flor, por ejemplo, y les huela mal, o al revés, ¿verdad? Que huelan algo que está en estado de putrefacción, pero que les huela bien. Eso es una disosmia, están disociando, como dice la palabra disosmia. Esto puede ser a causa de alguna lesión a nivel de las cortezas, ¿verdad? La corteza olfatoria primaria o la corteza olfatoria secundaria. Principalmente la secundaria, porque es la que se encarga de la interpretación de colores, si es agradable o desagradable. Esto es muy, muy común, tanto la disosmia como la anosmia, en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. No sé si ustedes han tenido, espero que no, si han tenido parientes o conocen a alguien que tenga Alzheimer, que tal vez que en las edades tempranas les podría decir que tuvo unas alteraciones con respecto al olfato, porque las cortezas, miren, grandes partes de la corteza en el Alzheimer se degeneran. Es como que si el cerebro se estuviera comiendo a sí mismo, porque se atrofia literalmente. Entonces, como se está atrofiando
esas cortezas, y en el dado caso de que sean las cortezas olfatorias, entonces se va a ver obviamente alteradas estas funciones, ¿verdad? Ahora, la cacosmia va a ser cuando nosotros de la nada sentimos un olor desagradable sin que esté el estímulo, ¿ok? Entonces quiere decir que no va a ser un problema a nivel de las neuronas polares o a nivel del tacto, sino que muy probablemente va a ser a nivel de lo que son las cortezas de asociación, de las cortezas secundarias principalmente también. Solo que esto va a ser como estimulada de manera alterna. Puede ser por casos de epilepsia, que también pueden manifestarse como fatosmia, es decir, que vamos a tener alucinaciones olfatorias, que nosotros olemos olores de la nada. No sé si a ustedes les ha pasado, de que están caminando y huelen así como que un olor que les parece familiar, pero no saben qué es. Eso podría ser una fatosmia. Si les ocurre seguido, preocúpense. Mucha gente, me dio risa que mucha gente piensa que eso es por de que les están haciendo un amarre o algo así. No, no, gente. Eso tiene una explicación neurológica. Se dicen que pueden ser sinapsis que estén dando al azar a nivel del lóbulo temporal que puedan causar estas fatosmias, y también puede ser una causa de la cataratas. ¿Ok? Pero no, no es que les están haciendo brujería, muchachos. No crean en esas maldades. Entonces, ¿cuáles pueden ser causas generales de las lesiones? Pueden ser, como les dije anteriormente, enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, pueden ser tumores, lesiones, vejez, infecciones graves, enfermedades respiratorias como el COVID-19. Me imagino que ustedes han conocido casos de personas que tuvieron COVID que perdieron parte o si no todo el olfato, y han tenido que modificar su estilo de vida. También ya no le sienten mucho gusto a la comida, porque como ya les había explicado anteriormente, que se relacionan estos dos sentidos. Y pues esos son algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es todo con respecto a lo que es el rinencéfalo y el nervio olfatorio. Si tienen preguntas, dudas o comentarios, pues aquí estoy, ¿verdad? Y espero que haya quedado claro el tema. Sí, confírmenme si escuchan bien, por favor, que es que en mi cuarto casi no da muy bien el wifi. Ay, muchas gracias. Yo sé que ustedes están cansadísimos, créanme que no es nada fácil, todos pasamos por este momento, porque yo también